Las normas mexicanas prevén reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción o operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado. A continuación se enlistan algunas de las normas aplicables en el área de la química analítica. La actividad normalizadora se entiende como la aplicación de lo que es recabado a través de consultas realizadas entre expertos de una rama o actividad productiva. Es un documento mediante el cual los sectores interesados acuerdan las características técnicas deseables en un producto, proceso o servicio. Entre estos están fabricantes, usuarios y gobierno. La importancia de la normatividad es igual para el consumidor como para el productor. Para el consumidor garantiza la calidad requerida en los productos que ostenten el sello NOM. Ayuda a la elección de mejores productos, aumenta la seguridad y el buen funcionamiento de los mismos. Al productor le permite mostrar mayor transparencia al comercio en territorio nacional y por lo tanto genera mayor competitividad. Le brinda disminución de rechazo de productos, favorecimiento en prácticas equitativas de comercio, facilidad de venta de productos y le impide importar productos de mala calidad. Las normas oficiales mexicanas establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción y operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se le refieran a su cumplimiento o aplicación. Nomenclatura de una NOM: estatus, número consecutivo, dependencia emisora, año de emisión. Sus partes son denominación de la norma, instituciones que intervinieron en la elaboración de la misma, identificación del producto, servicio, método, proceso, instalación y objeto de la norma, referencias, definiciones, símbolos y abreviaturas, disposiciones generales, grado de concordancia con otras normas, bibliografía, dependencias que vigilarán el cumplimiento de la norma y otras menciones consideradas convenientes para la debida comprensión y alcance de la norma. Las normas mexicanas prevén reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción o operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado. Norma 93, Secretaría de Salud, 1994. Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad en preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos o móviles. Esta norma habla sobre el control sanitario que se debe tener en un establecimiento fijo o móvil. Este es el conjunto de acciones que se deben llevar a cabo tanto a la preparación de alimentos, en el personal, en el establecimiento y en el transporte de alimentos, para asegurar y proteger la salud del consumidor. A continuación, el objetivo y campo de aplicación de esta norma mexicana. 1. Disposiciones sanitarias necesarias para servir alimentos inofensivos a consumidores. 2. Es de carácter obligatorio en la nación, para las personas que se dedican a la preparación de alimentos. El contenido de esta norma se complementa con las siguientes normas de la Secretaría de Salud. 1. Norma 113. Esta norma proporciona un método de cuenta en placa para la determinación del número de microorganismos coliformes totales en una muestra. 2. Norma 114. Esta norma establece un método general para la determinación de salmonela en alimentos. 3. Norma 111. Esta norma establece un conteo en placa de levaduras y mohos de consumo humano. 4. Norma 115. La norma establece el método microbiológico para determinar la cuenta de Staphylococcus, presentes en alimentos nacionales o de importación. 6. Esta norma establece las buenas prácticas de higiene y sanidad que deben observarse en el proceso de alimentos. 7. Norma 1, 1993. Esta norma establece medidas y condiciones de seguridad de los edificios, locales, áreas e instalaciones en los centros de trabajo, en funcionamiento y conservación adecuada. Las disposiciones sanitarias son las que aseguran ofrecer al consumidor alimentos de manera inocua.
es decir, que estos no causen daño a su salud. En el caso de esta NOM en específico, la química analítica juega un papel muy importante, ya que la inocuidad de los alimentos es algo que se debe medir y corroborar. Por ejemplo, los alimentos como las aves deben de ser de color característico, de textura firme y de olor característico. Usted debe de rechazar alimentos color verdoso o amoratado, texturas blandas o pegajosas o algún olor anormal. Para la carne de res, el color debe de ser rojo brillante. Para la de cordero, rojo. Para la de cerdo, rosa pálido. Y estas deben de tener grasa blanca, textura firme y elástica y un olor característico. Usted debe de rechazar la carne de color verdoso, café oscuro, descolorida en el tejido elástico o con algún olor rancio. En el caso de los pescados, usted debe de aceptar los alimentos con color rojo brillante, de apariencia de ojos saltones, limpios, transparentes y brillantes. La textura de la carne debe de ser firme, el olor característico. Usted debe de rechazar la carne con color gris o verde, una apariencia de ojos hundidos y opacos con bordes de ojos rojos. La textura esté flácida o que tenga algún olor agrio o también con olor a amoníaco. En el caso de los quesos, usted debe de rechazar los que tengan moho. Los huevos deben de estar limpios y enteros y el cascarón no debe de estar manchado de sangre. En el caso de los productos frescos de origen vegetal, como son las frutas y verduras, estos deben de estar frescos. Debe de rechazar los productos que tengan mohos, algún color extraño, magulladuras o algún mal olor. Para las bebidas embotelladas, deben de estar bien selladas. No deben de tener nada extraño en el interior y las corcholatas no deben de estar oxidadas. En el caso de granos y harinas, usted no debe de aceptar cuando los alimentos presenten agujeros, magulladuras o mordeduras. En el caso de galletas y panes y tortillas, debe de tener un color característico. Usted no debe de aceptarlos si tienen mohos, coloraciones extrañas. Y para los alimentos congelados no tienen que tener ningún signo de descongelamiento anterior. Otros dos ejemplos importantes son los alimentos parcialmente peligrosos. Estos nunca deben de estar a más de 7 grados centígrados. Y en el caso de los alimentos industrializados, no debe de tener la fecha de caducidad vencida. También estas disposiciones sanitarias toman en cuenta ciertas mediciones de higiene que deben cumplirse en cada establecimiento de venta de alimentos. Esta misma se divide en diferentes subíndices que contienen la regla, tanto de almacenamiento como de preparación para cada zona de trabajo. La primera es la cámara de refrigeración. Estas deben de mantenerse a una temperatura de 7 grados centígrados o menos, con un termómetro visible o dispositivos de registro a temperatura funcionando y en buen estado. Número 2. Los refrigeradores. Estos deben almacenar los alimentos en recipientes cubiertos, etiquetados y rotulados, con la fecha de entrada en el que se colocaron y colocarlos en orden, separado de los cocidos de los crudos. La descongelación de los alimentos se debe efectuar por refrigeración o por cocción, o bien por exposición a microondas. En el caso del lavado de los utensilios, que es la loza y los cubiertos, se debe hacer mediante el siguiente procedimiento. Se debe lavar pieza por pieza con agua y detergente, jabón líquido o de pasta u otros similares para este fin. Los establecimientos deben de contar con lo siguiente: el hielo destinado a enfriamiento de botellas o capas o tarros no debe utilizarse para el consumo humano. Las instalaciones sanitarias deben reunir las siguientes disposiciones: agua de corriente, lavabos, jabón, papel sanitario y toallas desechables, o secador de aire a paro automático. Y por último, el personal debe cumplir con lo siguiente: el personal del área de preparación de alimentos debe utilizar bata, delantal, red o turbante y cofia o gorra de colores claros, con los que se cubra completamente el cabello, sin manchas o suciedad visible, a buen estado. Estos son solo algunos por mencionar de los subíndices y algunas de las reglas que tienen la norma para la práctica de higiene y sanidad en la preparación de alimentos. Esta norma no cuenta con concordancia internacional. Esto quiere decir
que no está basada en ninguna organización de estandarización de nivel internacional, pero está estandarizada a nivel nacional para que cada persona física pueda hacer uso de ella. Esta norma no cuenta con métodos de prueba propios, por ello utiliza diferentes normas de cuantificación de microorganismos no patógenos permitidos en ciertos alimentos como salsas, mayonesas, ensaladas, alimentos cocidos, helados, lácteos y entre otros. Estas mediciones se aplican en el uso de la química analítica y son de suma importancia, ya que aunque sean los límites microbiológicos básicos, el exceso de estos mismos pueden causar un descontrol en la población e impedir que los anticuerpos actúen de forma efectiva. En el conteo de los microorganismos, en la norma 93 de la Secretaría de Salud, apéndice 1, 1994, está basada en diferentes métodos de prueba. Por ejemplo, en la norma 92, la cual analiza métodos para la cuenta de bacterias aerobias en placa, la cual explica una técnica para poner en evidencia ciertos microorganismos presentes, en donde gracias a la variedad de especies, necesidades nutricionales, temperatura, medio de cultivo, disponibilidad de oxígeno, entre otros, esto hace que a cierta temperatura y tiempo de incubación, el número de colonias que se exponen constituyen una estimulación en total de las colonias que se encuentran en el alimento. La norma 110, igual de la Secretaría de Salud, apéndice 1, 1994, es la norma que proporciona guías generales para la preparación de disoluciones para el examen microbiológico de los alimentos. Esta guía es general y hay posibilidades de que no contenga los métodos específicos para ciertos alimentos. Sin embargo, se recomienda pegarse a la norma y hacer las menores adaptaciones posibles. La norma cuenta con dos tipos de diluciones. La primera, que tiene como objetivo obtener una contribución uniforme de los microorganismos contenidos en la muestra, y la dilución de decimales, la cual tiene como objetivo reducir el número de ciertos microorganismos por unidad de volumen para permitir la incubación. Y la última norma, que es la número 113, establece el método microbiológico para determinar el número de microorganismos coliformes totales presentes en una muestra por medio de la técnica de cuenta en placa, desarrollándose a 35 grados centígrados en 24 horas. Observancia de la norma. Aquellos que son los encargados de vigilar el cumplimiento de esta norma son los de la Secretaría de Salud Pública. Su vigencia. Esta norma nace el 10 de mayo de 1995 y fue aprobada por el Director General de Control Sanitario de Bienes y Servicios, José Merlín Moctezuma. Y esta norma va a ser aprobada 180 días siguientes a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El apéndice normativo A. Esta primera sección del apéndice habla sobre las características con las que se deben contar los materiales que deben ser tratados y transportados los alimentos. Primera sección nos dice que todos los materiales con los que estén en contacto directo con los alimentos. Estos tienen que tener las siguientes características: una superficie lisa y continua, sin porosidad, no deben modificar el olor, color y sabor de los alimentos, no ser tóxicos ni reaccionar con los alimentos al momento de su uso. Se pueden utilizar vidrio, acero inoxidable, resinas de nylon, polipropileno, policloruro de vinilo y aluminio, polietileno de alta densidad y polietilentrenefalato o materiales de bajas condiciones de uso continuo presentes en características iguales a la de estos materiales. Después están los materiales para el empaque de los alimentos, y estas nos dice que deben ser desechables y cumplir con las características de materiales de superficie lisa. El empaquetamiento y almacenamiento. Los alimentos deben almacenarse y se deben almacenar en alimentos con recipientes con tapa con material con una superficie lisa. Si no lo es, en este caso deberían cumplirse con la parte del apéndice previamente mencionado. Aquellos que sí cumplan con una tapa con material de superficie lisa deben tener las siguientes características:
en las que deben ser guardados en cámaras de refrigeración, refrigeradores, cámaras de congelación, congeladores o neveras y almacén de secos, que deben almacenar los alimentos en recipiente con tapa de material de superficie lisa. Por tercer parte, habla de los utensilios con los que se va a hacer la manipulación y el proceso general de los alimentos. Este material debe de ser de superficie inerte, tener alta dureza, ser fáciles de desincrustar, lavar y desinfectar. Las mesas de trabajo, tarjas y carros de servicio deben ser de material de superficie inerte y el hielo potable debe servirse con cucharones o pinzas de material de superficie inerte. Apéndice informativo B. Este nos habla de las especificaciones sanitarias. Las especificaciones microbiológicas en alimentos. Los alimentos preparados podrán ser sujetos a análisis especiales. La investigación de microorganismos patógenos específicos dependerá de los ingredientes adicionados. En primera instancia, ningún alimento preparado debe contener microorganismos patógenos, pero existen límites microbiológicos básicos máximos permisibles para diferentes alimentos que se señalan a continuación. Alimento, salsas y purés cocidos. Límites microbiológicos básicos máximos permisibles. Cuenta con un total de 5.000 unidades formadoras de colonia sobre gramo, coliformes totales de 500 unidades formadoras de colonia sobre gramo. La mayonesa, salsas tipo mayonesa y aderezos. Cuentan con un total de mesofílicos aerobios de 3.000 UFC sobre gramo. Cuenta con mohos de 20 UFC sobre gramo y cuenta con levaduras de 50 UFC sobre gramo. Ensaladas tipo rusas, mixtas cocidas. Cuenta con un total de mesofílicos aerobios de 100.000 UFC sobre gramo, coliformes totales y menor a 100 UFC sobre gramo. Ensaladas verdes, ya sea crudas o de frutas. Cuenta con un total de mesofílicos aerobios de 150.000 UFC sobre gramo, coliformes fecales a 100 sobre gramo. Carnes de mamíferos, ya sean aves, pescados, mariscos, crustáceos, moluscos, bivalvos, etc. Cuenta con un total de mesofílicos aerobios de 150.000 UFC sobre gramo, coliformes totales menores a 10 UFC sobre gramo. Postres no lácteos. Cuenta con un total de mesofílicos aerobios de 5.000 UFC sobre gramo, coliformes totales de 10 UFC sobre gramo. Postres lácteos, como lo son pastel de crema, dulce de leche, gelatina de leche y flan. Cuenta con un total de mesofílicos aerobios de 100.000 UFC sobre gramo, coliformes totales menores a 100 UFC sobre gramo o mililitros. Staphylococcus aureus a menor a 100 UFC sobre gramo o mililitro. Helados. Cuenta con un total de mesofílicos aerobios de 200.000 UFC sobre gramo, unos coliformes totales de 100 UFC sobre gramo o mililitro y salmonela ausente en 25 gramos. Agua y hielo potable. Cuenta con un total de mesofílicos aerobios de 100 UFC sobre mililitro, coliformes totales menores a 2 NMP sobre 100 mililitros. Esta y todas las normas mexicanas son de suma importancia en el país, ya que permiten garantizar la salud de las personas, debido a que una vez ingeridos los alimentos, no presentarán un riesgo en el tránsito de enfermedades por alimentos. Esto es posible gracias a la estandarización de las normas a nivel nacional, ya que no se enfocan en un caso en particular, sino que pueden adaptar y ser seguidas por cada individuo, negocio o fábrica en México, lo que garantiza una mayor productividad, estabilidad y permanencia a largo plazo en el mercado de la industria alimentaria.